inspección, ¿no? El paciente lo va viniendo, lo vas mirando cuando llega y vas haciendo un diagnóstico. Conversas con él, que es la anamnesis, y ahí planteas un tipo de diagnóstico después con el examen físico. Entonces, tiene que ser todo en orden siempre, ¿ya? Como hemos visto ahí, la inspección, ¿no? La inspección es lo primero que estás viendo al paciente. Lo que sigue la anamnesis, ¿no? Que ya hemos hablado hace un rato, que es las preguntas que uno tiene que hacerle al paciente para poder determinar qué tipo de lesión pueda tener, o dolencia, ¿no? Crónica. De ahí viene la palpación, la exploración de movimientos, o unas pruebas especiales, radiografías y unos exámenes complementarios. Entonces acuérdense siempre que ese es el orden, ya no pedimos exámenes primero y después hacemos inspección o diagnóstico, ¿no? El examen es para corroborar un diagnóstico que uno pueda tener en su cabeza en sospecho, ¿ya? Entonces tienen que ver eso siempre. En la inspección, ¿qué vamos a ver? La tumefacción, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso vemos tumefacción? Traumas de baja energía. Traumas de baja energía. Bueno, un trauma en un hueso, como por ejemplo el hematoma, ¿sí? Que es la tumefacción más común que existe, ¿sí? El hematoma también sigue ahí por equimosis. La deformidad, ¿en qué caso podemos ver una deformidad? ¿Ah? Es una fractura, ¿no? ¿En qué otra cosa? Luxación también. Entonces en eso vamos a ver pues un tipo de deformidad. Atrofia muscular, por ejemplo, ¿en qué caso podríamos ver una atrofia muscular? Yeso. Postrado, pues, ¿no? Postrado crónico, un yeso, etc. La coloración, ¿no? Cambio de coloración en más, en menos, colores a veces por isquemia, a veces por flebosis, ¿sí? El edema o la hinchazón, y unos signos patognomónicos, ¿no? Que ya sabemos que es un signo patognomónico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es? Propio, ¿no? Por ejemplo, dame uno. ¿Qué es el signo de la charretera? U otro que tú sepas patognomónico. ¿Quién sabe? A ver, ¿cuál es el signo de charretera? ¿Sabes? Sí, pero no sabría explicarlo. ¿Quién sabe explicarlo? No, cambio molecular no es charretera. Es numeral, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué posición adopta el paciente? ¿Y por qué se llama charretera? Es porque lo que pasa es que hay una evolución del numeral y va hacia adelante el numeral. Se queda como una pequeña curva, como cuando está una charretera o signo de ancha, como los militares que tenían sombreros. Los sombreros, la charretera es eso que los militares antiguos, ¿sí? Que tenían así y caían como flecos. Eso han visto en todas las fotos antiguas, sí. Entonces, lo que hace prominencia que es el acromion, pues. El acromion se queda ahí en el aire y queda acá abajo un hueco, ¿no? Entonces da esa forma de charretera. Entonces, signo patognomónico, ¿ya? Entonces, otro que en la palpación, ya hemos visto primero, ya estamos haciendo la inspección primero. En la inspección ya podemos hacer el diagnóstico. Si el paciente te viene en esta posición y con un signo de charretera, dirás es una erupción numeral anterior. Pero bueno, a ese diagnóstico no está muy claro y así es a lo siguiente, que es la palpación. Entonces, vamos a ver temperatura, aumentada o disminuida. Por ejemplo, aumentada ahí, ¿en qué caso vemos temperatura aumentada? ¿En qué momento podemos ver aumento de temperatura? Inflamaciones o infecciones. Claro, disminuida. Ahí se lo que necrosis. ¿No? En momentos avanzados, tenemos isquemia, ¿no? La isquemia te puede dar un poco de frialdad distal. El dolor, ¿no? Va a ver un poco dónde se localiza, ¿no? La intensidad, la irradiación. Crepitación, la crepitación puede ser ósea, si tiene una fractura o no, cuando por ejemplo hay aire también en compartimentos blandos, como por ejemplo en qué momento. ¿Perdón? Es una enfisema subcutánea, ¿no? ¿En qué momento podemos ver enfisema subcutánea? ¿En qué caso? Hablando de trauma. ¿Ah? ¿En qué caso? Una fractura costal, ¿no? Es lo más común, una fractura costal con el subpleural puede llevar aire afuera y tocas y haces la crepitación, ¿no? La sensibilidad, bueno, va a depender mucho del paciente y de la lesión neurológica también que pueda tener, ¿sí? Movimientos, entonces también evaluamos en la parte de lo que es traumatología el movimiento.
Si tiene buen movimiento, no movimiento, si está fijado, si está luxado, si está en un rango o no. ¿La anquilosis qué significa? Dime, ¿está bien? Sí. Exacto, está bien. Una fusión articular de forma natural. En cambio, la artrodesis es quirúrgica. ¿Ya? El rango, hay que ver la evaluación de movimiento, en este caso de una articulación. La rigidez, ¿no? Puede ser óseo de tejido blando. Si tenemos, por ejemplo, una secuela, una fractura articular, vamos a tener cierta rigidez por la propia fractura. Pero podemos tener, por ejemplo, una quemadura, una lesión de partes blandas alrededor de, y los huesos están intactos, pero tenemos una rigidez de partes blandas. Entonces también tenemos que diferenciar uno de otro. La fuerza, ¿no? Disminuida o aumentada, la estabilidad, ¿no? Eso habla de que, ¿cuándo está comprometida la estabilidad? ¿En qué caso, por ejemplo? ¿En qué caso está comprometida la estabilidad de una articulación? ¿Quiénes dan la estabilidad de la articulación? Entonces, Una ruptura. Un desgarro, un esguince, ¿no? Un esguince, una luxación, están comprometidas las lesiones ligamentarias. Entonces ahí podemos tener una inestabilidad. Bueno, también la parte muscular, nerviosa, tendinosa, ¿no? A unas radiografías, ver congruencia articular. Si no hay congruencia, entonces sospechamos de. Si no hay congruencia articular, luxación, ¿no? La densidad ósea también se puede ver en radiografías, aunque existe mejor la densitometría para verla. La pérdida de solución de continuidad habla de fractura, alineación, tumoraciones, todo se puede ver en radiografías. Ahora en esa parte podemos tener una tomografía, por ejemplo. La tomografía generalmente se indica en pacientes que tienen fracturas articulares, ¿no? Articulares, y o cuando sospechamos lesiones tumorales, ¿no? Entonces también podemos tener una tomografía. La resonancia, sobre todo cuando hay lesiones de partes blandas, por ejemplo un esguince, ¿sí? Un tumor de partes blandas, una lesión meniscal en rodilla, etc. ¿Sí? La ecografía nos ayuda mucho el agudo en músculos, cuando sospechamos desgarros musculares, a veces desgarros tendinosos también. ¿Sí? La mamografía, ¿para qué? Para ver las... Para ver hipercaptación por tumores inflamatorios, etc. ¿no? Electromiografía en caso de lesión nerviosa, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso puedes pedir una electromiografía? ¿En qué caso? Vale, pues dime uno o dos casos. Sección por fractura. Túnel del carpo, ¿no? Una lesión pues, del túnel del carpo, vemos pues, una electromiografía positiva. Otro, unas lesiones también pues, radiculares, ¿no? Hernias discales, también podemos ver lesiones neurológicas, ¿no? Laboratorio, bueno, también para ver temas infecciosos inflamatorios. ¿Ya? Otro, bueno, goniómetro para ver pues, ángulos, cinta métrica, martillo, etc. ¿Ya? Entonces, vemos primero, el primer que podemos evaluar es una fractura. En la fractura se combinan estos síntomas y signos, ¿no? ¿La deformidad es un signo o un síntoma? Signo. ¿Qué es un signo y qué diferencia es síntoma? Signo es lo que nosotros ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? lo que observamos. Lo que observa el médico es signo. El síntoma es lo que el paciente manifiesta, lo subjetivo. El signo es lo que tú ves. ¿Sí? Entonces la deformidad es un signo. Porque el paciente no ha de bueno, puede decirlo, pero lo evidente es que hay deformidad, ¿no? El dolor sí es algo, pues, es un síntoma, es algo subjetivo. El paciente me va a decir, me duele aquí y allá, me duele tanto, poco o mucho. El edema, vas a ver, por la fractura hay aumento de volumen por un tema generalmente de extravasación sanguínea, equimosis pues, en las horas, ¿no? Y la crepitación cuando uno hace la movilización de los fragmentos. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos una lesión, ¿no? A nivel, si ustedes ven, es a nivel articular, ¿no? No está localizado en la diáfisis, ¿no? Sino acá, justo. Y hay que deformidad. Entonces, allá vemos dos cosas, ¿no? Hay deformidad. Uno, lo que se puede ver. El paciente a veces tiene cara de dolor, decimos que hay dolor. Entonces, ahí vamos sospechando, ¿sí? Sospechando. ¿Qué cosa podría ser esto? Lo que dice arriba. Creo que es una luxofractura de tobillo, ¿sí? Entonces, ahí ven la infección, ¿no? Sobre todo. Evidentemente, ya si el paciente lo atendemos, ya se va a confirmar todo, ¿no? Igual esto, ¿no? Ahí ven totalmente la deformidad en el lado con el izquierdo suyo de la pantalla, un mecanismo directo. Un golpe directo en la pierna hace una fractura tipo transverso. Entonces ahí evidentemente no se ve la cara del jugador, pero sí se ve la cara de que le pone la plancha, que sí tiene dolor
Entonces eso causa evidentemente dolor, deformidad, ¿no? Ahí miren la pierna, está en 90 grados. Luxación, entonces acá viene otro tema, ya hemos revisado fractura. Luxación, ¿qué es? Es la falta de congruencia articular, en este caso hablando traumática, ¿ya? Vamos a hablar, otro tema va a ser el tema de luxaciones congénitas, etc. Acá vemos la parte traumática, ¿ya? Por tanto va a haber dolor, va a haber deformidad, va a haber limitación funcional, el paciente no puede mover la articulación, está bloqueada la articulación, y puede haber cierto discreto edema, ¿no? Hinchazón. Entonces, eso se considera, y si lo puedes ver al paciente, como una luxación. Para un antecedente pues, de movimiento brusco, de caída, de una llave, pues a veces de estas artes marciales, entonces se produce una luxación. Aquí en este caso, ven, es un caso real, ¿no? Del hospital, yo lo recibí a esta paciente hace unos años atrás, entonces en la cual vemos qué cosa. ¿Qué ven ahí? La luxación. Luxación, ¿no? Como el nombre lo dice ahí, luxación bilateral de cadera, ¿sí? O sea, la articulación coxofemoral en ambos lados se ha luxado, ¿sí? Es un mecanismo de alta o baja energía, ¿qué creen ustedes? Alta, ¿no? ¿Qué pueden sospechar? ¿Qué le pasó a la paciente? Se cayó sentado. Atropello, pasajera de auto, caída de altura, eso tienen que sospechar, ¿no? O sea, nadie se luxa por caerse después de la cama, ¿no? Entonces, si viendo la dos caer, este paciente sí era un pasajero, la parte posterior del auto, en el circuito de playas, entonces una mamá de 100 por hora se estrella, los dos adelante fallecen y ella estaba atrás, ¿no? Entonces viene con una luxación posterior y entera. ¿Cuál es la posterior ahí? Derecha. La derecha, ¿no? ¿Sí? Esta fractura, esta luxación, ponemos hacia atrás. ¿Sí? Después vamos a ver en un rato la clase de luxaciones y se está hacia adelante. ¿Ya? Entonces es una luxación bilateral. Evidentemente que presenta el paciente dolor, ¿no? Deformidad, ¿no? Ustedes van a ver que tiene una posición no adecuada de la pierna. Y limitación, uno intenta movilizar la pierna y le duele y está bloqueada. Entonces luxación, eso tienen que evaluarlo. Artritis, bueno, otros signos también podemos ver, otro patológico, en lo cual vamos a ver pues, el dolor, rubor, el calor y el tumor o edema, ¿no? Que es la tetra de Celso, ¿no? Eso ustedes han pues, leído en semiología. Va a haber limitación pues, muy funcional, ¿no? O sea, va a tener mucha limitación al movimiento de la articulación. Y bueno, hay que diferenciar a veces entre infecciosa e inflamatoria, eso con exámenes, antecedentes, preguntando al paciente qué antecedentes infecciosos ha tenido previos, o heridas cercanas a la articulación. En este caso vemos un aumento de volumen, ¿no? De la zona articular del tobillo en la parte lateral. Entonces, bueno, puede sospecharse una artritis, como también puedes descartarse una celulitis, ¿no? Entonces, en ambos hay dolor, en ambos hay flebosis, pero la diferencia, ¿cuál podría ser entre uno y otro? Entre una artritis, por ejemplo, de tobillo, sea inflamatoria o séptica, y o una celulitis a nivel lateral. ¿Qué ustedes pueden determinar al examen para ver una diferencia? Movilidad de tobillo. ¿La? Movilidad de tobillo. ¿Quién mueve mejor o quién no mueve? Mueve mejor el que no tiene artritis. Claro, la artritis, al ser un problema infeccioso puro articular, o sea, no te permite mover casi nada la articulación, nada. En cambio, cuando tienes infecciones articulares extraarticulares como una celulitis, ¿no? Puedes tener cierto movimiento, ¿no? Doloroso, pero cierto movimiento. Entonces, el principal signo, aparte de la flebosis, es la limitación funcional de la articulación en una artritis. Eso tienen que ustedes verlo bastante. Vamos a ver hombro, codo, muñeca y mano, poco a poco. El hombro, entonces, es una enartrosis, ¿ya? Es una enartrosis, ¿por qué? ¿Qué significa enartrosis? ¿Qué realiza? ¿Qué movimientos? ¿Cuáles son todos? A ver, dime cuáles son todos. Abducción. Flexión. No, Ya. A ver, ¿cuál es la abducción? ¿Sí? Separar el brazo de la línea media. En este caso, si ustedes ven ahí figura, tu rotación neutra puede llevar a 90 grados, ¿sí? A 90 grados. Si ya rotas externo, ¿no? Ya puedes llevar a más, ¿sí? Eso es porque cuando uno lleva acá, el troquíter golpea con el abdomen, entonces al rotar externo ya se desbloquea para que pueda levantar un poco más arriba, ¿sí?
La aducción es cuando yo llego hacia el otro lado, ¿sí? Estamos hablando del hombro, ¿eh? El hombro, ¿ya? La rotación externa, ¿cuál es? Así, ¿cómo que así? ¿Cómo es rotación externa? A ver. ¿Ah? Si tú pegas tu codo acá, ¿cómo rotas externo el codo? El hombro, perdón. Así. 40 grados. A eso. Y eso es rotación interna. Y si tú lo llevas a 90 grados, ¿cómo rotas externo? Externo. Atrás. ¿Sí? Interno. Entonces, ¿eso les importa para qué? ¿Para qué nos importa saber los movimientos? ¿Para sospechar lesiones de qué? ¿De? Tendinitis. Ponte derecho. Para lesiones de mango rotador, por ejemplo. Masa muscular, o a veces un citis también, que causa dolor fuerte también del hombro, ¿no? ¿Qué más? La extensión. ¿Cuál es la extensión? ¿Cuál es la flexión y la extensión del hombro? ¿Eso qué es? ¿Cómo que a ver? ¿Cómo es? Extensiones para arriba hasta 170. Arriba, ¿cómo que corría así? ¿Esto qué es? ¿Y esto? Extensión. ¿Ya? Y después ya tiene una circunducción, ¿no? Es el que, bueno, compromete todos los movimientos. Entonces, básicamente son movimientos que ustedes tienen que saber, ¿ya? Si yo tengo un paciente que de pronto es un esfuerzo, cuando, no sé, trompó, va al tenis, lo que quieras, o se cayó y de pronto tiene un dolor agudo en el hombro y no puede hacer rotación externa, entonces, ¿qué pensarás? ¿Que se ha lesionado quién? ¿O qué tendón? ¿Ah? Superpinoso. Eso es semiología, eso, por eso le digo, los signos y síntomas, el paciente le explica, te conversas y tú piensas que es el lesionado. Y ya tienes un diagnóstico previo y ya tienes un examen previo. Si de pronto hace un esfuerzo, de pronto, y tiene un dolor intenso en el hombro, siente un chasquido en el hombro y de pronto no puede rotar externo o abducir, el supraespinoso es abductor y rotador externo. De pronto tuvo una rotura de supraespinoso. ¿Y qué hacen con ese paciente? ¿Cómo confirma este diagnóstico? Eco o resonancia. Entonces, así es el orden. Esa es la semiología, es el examen. Entonces, ustedes tienen, por tanto, que saber, pues lógico, o sea, cuál es el mango rotador y qué músculo participa en ese movimiento. Si no sé, entonces no vamos a ver. No tengo que sospechar y pensar, bueno, se rompe el hueso. Le pido una radiografía, no hay nada, chao, te vas, no tienes nada. Así pasa. O sea, se ríen, pero así pasa. O sea, ¿cuántas veces el mecanismo no lo asocia a lo que vas a pedir? Si tú tienes un mecanismo brusco de movimiento, no vas a pensar que se ha roto el hueso, nunca en la vida. Vas a pensar en parte blanda. No le vas a pedir una radiografía, sí puedes, pero vas a saber que en la radiografía no va a dar nada. Entonces no vas a ir a tu casa, ¿sabes qué? No tienes nada, andate, chao. Porque no estás pidiendo un examen para ver lo que realmente se ha lesionado, pues no vas a verlo. Entonces pide una ecografía que puede ser muy costosa y en todo caso mejor una resonancia después. Entonces ahí están un poco las imágenes, ¿no? Aquí ve la articulación glenohumeral, ¿no? Es una luxación muy luxable, por eso la gran mayoría de luxaciones son de hombro por tipo de anatomía. Ustedes ven que la glenoide es casi como un plato y es casi 3/4 de esfera, una esfera completa, es la cabeza humeral, entonces fácilmente se luxa, ¿no? Tenemos un rodete glenoideo, pero igual es fácilmente luxable. Lo que dan la estabilidad al hombro, ¿quiénes son? Ligamentos y los músculos, el mango rotador. El mango rotador jala, o sea, es una mano que agarra la cabeza y la jala hacia la glenoide, ¿sí? Por eso es que cuando hay lesiones tendinosas, ¿no? Las rupturas tenemos también inestabilidad, ciertas inestabilidades de hombros. Entonces tenemos acá, bueno, entre ambos, ¿esto cómo se llama? La corredera bicipital, entre los troquinter, sí, se inserta acá arriba en la zona del labrum, en la porción larga. Este es el supraespinoso, ¿sí? Que viene por encima de la espina, pasa por el paso subacromial, ¿sí?
tenemos la bursa también que separa acromion de tendón, ¿sí? Y aquí vemos, bueno, la parte ya muscular, la parte posterior, la parte anterior y la parte posterior. La parte anterior, este músculo que se llama subescapular, ¿sí? Que va hacia ¿dónde? ¿Dónde se inserta? Troquín, ¿no? Y estos músculos, ¿no? Se van a insertar en la parte del troquín. Entonces, el troquíter es una tuberosidad que está hacia atrás, ¿sí? Hacia lateral y atrás, ¿sí? Hacia lateral y un poco atrás. La diferencia del troquín que está adelante, ¿sí? Adelante, y el es anterior. Entonces, por lo mismo, ¿no? O sea, si vemos que ese músculo bien se contrae acá y hace que rote interno. Esto lo jala y esto hace este movimiento, ¿no? Porque está acá adelante. ¿Sí? En cambio, este, como están atrás, ¿sí? Roto, al contraerse, roto para atrás, roto externo, ¿sí? Y también abducto, ¿no? Entonces, el momento de la abducción es el supraespinoso, después ya viene el deltoide. Tienen que acordarse de eso, porque igual el paciente tiene dolor y no abduce, ¿no? Entonces, de pronto se impulsa así y ahí ya jala. Desde el primer momento se impulsa y de ahí lo levanta. Entonces, ya está levantando después con el deltoide, ¿no? A veces el paciente se ayuda así y ya levanta el brazo, porque está haciendo con otros movimientos. Entonces, tienen que saber. El mango rotador es importante, qué músculo es cada uno, qué permite cada uno y en qué parte del movimiento. Las lesiones de hombro, bueno, hombro congelado, que es cuando pues existe una movilidad pues bastante limitada por a veces inmovilización o enfermedades. Fracturas proximal, fracturas de clavícula, que cada caso va a ser en su momento, las luxaciones numerales con el signo de Charretier, el síndrome clavicular, que cuando se levanta la clavícula y tenemos el signo de la tecla, apretamos y suelta, apretamos y se regresa, rotador y bicipital. Ahí, por ejemplo, radiografías, ¿no? Vemos en el lado de abajo una típica lesión o radiografía con luxación numeral anterior, ¿ven? Y esto es lo que se llama el signo de la charretera, ¿ven? Si ustedes ven, acá queda un hueco, ¿no? Y ven aquí la acromion prominente y baja, ¿no? Entonces ven esa posición anterior, ¿sí? La típica imagen, ¿ya? Así va a venir el paciente, la radiografía va a ser así. Pero luego te viene un paciente también que ha tenido una caída, ha estado jugando, ha estado haciendo una llave marcial, o lo asaltaron, le jalaron, y de pronto viene con dolor en el hombro, ¿no? Bastante dolor, un poco aumento de volumen y limitación al movimiento. O sea, lo tiene ahí, tú lo intentas y no da ni rota al externo ni interno, y menos lo abduce. Entonces le pides una radiografía, un anteroposterior y ves esta radiografía. Y vas a decir, bueno, está bien, no tiene nada, porque aparentemente no se ve como esto, ¿sí? No se ve la evidencia de luxación, porque más o menos lo ves ciertamente congruente la cabeza con el adenoide, entonces no tiene nada, a tu casa te va, chao. Y de pronto el paciente le dice, ah, tiene un esguince. Y el paciente, bueno, se va tranquilo, ¿no? Pero después de 5 o 7 días, una semana, 2 semanas, sigue el dolor y no puede mover el brazo. Y vuelve, ¿no? Y ¿cuál es el antecedente? Te han jalado así, comienza a hablar lo mismo. Me han jalado, tuve, bueno, me asaltaron, me jalaron el brazo, aquí allá, me hicieron para atrás. Entonces, bueno, se le pide una radiografía de perfil, de escápula, y ves el hombro atrás. Perdón, en la cabeza, ¿no? ¿Sí? Aquí está el adenoide, ¿sí? Ustedes ven, aquí está adelante, ¿qué es esto acá adelante? ¿Qué tuberosidad? ¿O qué apófisis? Coracoide. ¿Cómo se llama? Coracoide. Coracoide, y atrás está la espina, ¿sí? Entonces, aquí van a ver atrás, aquí adelante, en esta imagen, y este es el perfil del escápula. Se van a ver, esto debe estar acá adentro, en medio. Si ven atrás es porque es una luxación posterior no diagnosticada. Entonces, les explico por qué pasa eso. Cuando ustedes tengan el diagnóstico en la cabeza, no se queden con una imagen. No se queden porque van a decir, no tienes nada, a tu casa, chao. Y una luxación después de 2 semanas y hay que operarla, y hay que abrirla. Ya no es jalarla nomás. Entonces, ustedes tienen que hacer la sospecha. ¿Ya? Si puede una tomografía, mejor, incluso más fácil, porque a veces esas radiografías no son fáciles de tomarlas, sobre todo si los técnicos de radiografía no saben mucho. Eso es lo que suele pasar. Entonces, le pides un perfil de escápula y no te saben tomar la radiografía. Entonces, no se te puede escapar un diagnóstico. Esta paciente, bueno, ciertamente es luxación bilateral, algo pueden ver aquí, ¿no? Como cae, ¿sí? Como cae, luxación bilateral de hombros. Bursitis, bueno, común, ¿no? Inflamación de las bolsas subacromiales, en este caso subacromial, bastante dolor, a veces de
de inicio abrupto, el signo de la tecla ahí ven, la deformidad con lesión clavicular. Brazos seguimos. En hombro entonces tienen que saber eso, definir pues fracturas en su momento, luxaciones, sobre todo la clínica, ¿no? La clínica de la fractura, la clínica de luxación, la clínica de los exámenes y los signos sobre todo que puedan ver. En el brazo igualito van a ver la parte muscular, sensibilidad, alineación y deformidades, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo de ustedes vemos que, ¿qué es esto? Esto es una fractura de húmero, ¿no? Diáfisis humeral, ¿no? Entonces, ¿qué signo va a tener el paciente? Dolor, deformidad, limitación, aumento de volumen. ¿Qué más podría tener? Ya, ¿qué más? Por eso tiene que ver la evaluación también neuromuscular. Y ahí, ¿qué nervio puede estar lesionado? Esa anatomía. Nervio brachioradial. ¿Qué nervio pasa por ahí por la primera torsión? Nervio brachioradial. Nervio radial. Y si tiene una lesión nervio radial, ¿cómo se evidenciaría? La mano caída, pues, ¿no? O sea, no puede hacer flexión ni levantar el pulgar, nada. Entonces, también tienen que hacer el diagnóstico, porque de pronto una fractura y no se le encuentra la mano. Y lo operan y la mano está así. O le ponen un yeso, cura, pero la mano queda así. No un buen diagnóstico, una buena evaluación. ¿Ya? Esa fractura, como ustedes ven, también por la forma, ven que es por torsión, ¿sí? Eso han visto también en sus clases, ¿no? Mecanismo de torsión. En el lado derecho de ustedes, bueno, el nombre lo dice. ¿Qué pasa? Esto es una lesión que se produce generalmente en pacientes deportistas, ¿no? Entonces, este es un paciente que, bueno, deportista, ¿no? Que de pronto se va al gimnasio el fin de semana, cuando nunca ha ido, ¿no? Y de pronto se emociona y comienza pues a hacer bíceps, comienza con 10, 20, 30, 40, 50 y ¡pah! De pronto siente un golpe así fuerte. Y dolor, y de pronto ve que le hace una bola acá en el brazo. Una bola acá abajo o una bola acá arriba. ¿Qué pasó? Ruptura tendinosa, ¿no? Entonces se llama el signo de Popeye. Evidentemente no es deportista, pues, ¿no? Miren, pero bueno, o sea, justamente se da en esos casos, en pacientes que, bueno, si deportistas que son sobreentrenados o personas que no tienen costumbre de ir a la actividad física y de pronto hacen mucho o hacen un esfuerzo, ¿no? Se rompe el tendón, sea el proximal, ¿no? Si se rompe el proximal, esto baja, si se rompe el distal, esto sube, ¿no? Y el vientre muscular se forma como un ovillo y se llama signo de Popeye. En el codo vamos a ver pues lesiones inflamatorias, ¿sí? Inflamatorias tipo epicondilitis, que es el codo de tenista, ¿ya? En el epicóndilo se insertan ¿qué músculos? Los que permiten que en la mano y muñeca. Falta el flexor En el epicóndilo. En el extensor largo. ¿Ah? ¿No? Extensor común de los dedos. Extensores. ¿Sí? Los extensores se insertan a nivel del epicóndilo, ¿sí? Entonces, realmente, bueno, se llama tenis porque, bueno, o sea, se da más en este tipo de deporte por revés, ¿no? Al revés, golpea, tensa y golpea acá en la zona de extensión. Pero en cualquier caso se puede dar, personas que nunca han jugado también. Y el codo de golfista es la hipercleitis, ¿no? Son la inserción de los músculos flexores, ¿sí? Por el golpe así. En este golpe tensa acá y hace la inflamación de la inserción de los músculos flexores de muñeca y mano a nivel del epitrófio, ¿sí? Bursa, lo que también se puede ver, el codo también gotosos, luxaciones, fracturas, cada uno tiene su clase correspondiente, ¿no? Y ustedes tienen que saber definir la semiología, saber cómo evaluarlo, ver, ¿no? Qué puede tener ese paciente. Ahí tienen las articulaciones, hay 3 huesos, ¿sí? Entre el radio y el cúbito, una articulación de tipo trocoide, ¿sí? Que permite movimientos de rotación. En este caso, ¿cómo se llama? Pronación y supinación. Cronosupinación, ¿sí? Estamos hablando de esta articulación, ¿sí? Entre esta articulación y esta articulación, ¿qué articulación se hace?
Esto. ¿Qué tipo de articulación? ¿Cómo se llama? Está ahí, dilo. Troquear, usted tiene una tróquea, troqueartrosis. ¿Qué movimiento permite una troqueartrosis? Flexión, extensión. Flexo, extensión, nada más, está bien. Y la otra articulación se da entre el cóndilo, ¿sí? Y la cabeza radial, una articulación condilia, que es una articulación suplementaria en el movimiento del codo. ¿Ya? Entonces ahí tienen que saber, ¿sí? Qué articulación permite cada uno, ¿no? Aquí está el epicóndilo, el epitróquea, o sea, la inserción muscular que hemos visto. Los movimientos del codo, ahí vemos las articulaciones. Troclear hemos hablado, condilia, trocóide, la extensión de 0 a 15, la flexión, ¿no? Obviamente 145 grados, quiere decir que suele este dedo tocar el hombro, ¿no? Entonces es una flexión completa, y la extensión 0 o más. A veces tienen ciertos pacientes que tienen hiperlaxitud articular, tienen una hiperextensión y doblan más allá de los 0 grados. Son variantes anatómicas. Y la pronosupinación completa de aquí a acá son los 75 grados que uno tiene que ir viendo, ¿sí? Eso es la idea, pues evaluar los movimientos, ¿no? Acá en este caso una imagen de luxación anterior, ¿sí? De codo, pero posterior, ¿sí? Aquí siempre lo que define la luxación es el hueso que está más distal, ¿sí? Por eso vemos acá el posterior. El hueso distal en este caso es el cúbito, por eso se llama el luxado hacia atrás, posterior de codo. Aquí ven la imagen de este tipo de paciente, ¿no? Con una prominencia en la parte lateral y posterior, ¿no? Este es el olecrano, ¿sí? Por un agujero aquí, y esto es una cuerda tendinosa, este es el tendón. ¿Qué tendón está acá? Viene por acá y se inserta en el olecrano. ¿El? ¿Tríceps? El tríceps, ¿no? Está bien. Bursitis sobrecraneana, ¿sí? Antebrazo igual, vamos a ver deformidades, edema, tumoración, exploración, trofismo muscular. Palpación, temperatura, ¿no? Como en cada segmento tienen que ir viendo uno por uno. Los movimientos en este caso de pronosupinación. En este caso una patología congénita, ustedes ven que está unido, ¿no? En la parte proximal el radio con el cúbito, por tanto el paciente pues, no puede pronosupinar. En la muñeca es una patología más común que ustedes van a ver en sus rotaciones, ¿no? Las fracturas de muñeca, sobre todo en personas adultas mayores por un problema de osteoporosis. Vamos a ver caídas o fracturas a veces con mecanismos de muy baja energía en pacientes mayores con fracturas de radio distal. En adultos y en menores, en chicos 20, 30, 40 años, generalmente por mecanismos ya de alta energía, caídas de altura. ¿Sí? Es importante ver la evaluación tanto aquí parte ósea como muscular, vascular y nerviosa. Esta es la imagen típica de una fractura de cole que van a ir viendo en sus seminarios, en sus clases, ¿sí? La deformidad típica. Hay que ver la parte muscular, ¿no? Tendinosa en la muñeca, a veces tumoraciones tipo gangliones que son quistes sinoviales, si hay fracturas, si hay deformidad, ¿no? Vamos a ver como cualquier segmento el dolor, si puede haber, la temperatura, la crepitación, tumoración y a veces ya los signos nerviosos, ¿no? Como en este caso el signo de Tinel positivo que habla de un síndrome de túnel carpo establecido, ¿no? Una lesión del nervio medial, ¿sí? Eso se da una percusión aquí a nivel de la parte volar de la muñeca, ¿no? Golpea, percutes y sientes parestesis a nivel del territorio del nervio mediano, se llama signo de Tinel positivo. Aquí vemos pues una imagen, ¿no? En la cual vemos pues, la distribución de los tendones flexores, ¿no? Los profundos, los superficiales, el canal de la arteria radial, ¿sí? Acá abajo el músculo cuadrado, el tronador cuadrado, que es este músculo aquí, como piso, ¿sí? Aquí tenemos el nervio mediano, ¿no? Aquí tenemos el flexor del pulgar, la arteria, ¿sí? En este caso aquí el cubital anterior con el canal también pues cubital, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sepan esto, ¿no? Para ver pues qué distribución anatómica tenemos ante una lesión, por ejemplo, ¿no? Si yo me corto, de acuerdo a la profundidad y lo que voy a ver qué lesión tengo, y de pronto pues se ve a veces que se sutura un nervio con un tendón, o de pronto se sutura un tendón pues profundo con uno superficial, y bueno, evidentemente altera toda la función pues, natural, ¿no? Entonces
siempre es importante que ustedes sepan la anatomía, la localización. Ya en este caso, bueno, una que puedan ver también, porque su práctica a veces ambulatoria clínica, es un tema crónico, es una contractura de la fascia palmar, ¿ya? Se vuelven nódulos fibróticos, se vuelven cuerdas y va haciendo eso tracción de los dedos, sobre todo los últimos dedos. Es un tema de fascia, no es tendón, el tendón está bien ahí. Se llama enfermedad de Dupuytren o contractura o fibromatosis de la palmar, ¿no? Ese es un dedo de martillo, si ustedes ven. ¿Por qué se llama martillo? ¿O qué lo hace que se denomine martillo? ¿Por qué se llama martillo? ¿Qué lesión existe aquí? ¿Por qué el dedo se cae así de pronto? Ante un esfuerzo, un movimiento brusco, algo que pueda hacer. Lo puede extender. ¿Por qué se cae el dedo así? Ahí está presionando. ¿Qué les parece? Pues, ¿qué supone? Pero no un trauma, ¿qué puede pasar? Puede haber un problema en la articulación. Ahí. Uno de ustedes saben. ¿Quién se inserta en la falange distal? Tanto en la parte volar como en la parte dorsal. Extensor. ¿El extensor en qué? ¿Dorso o el palma? Dorso. Dorsal. Ya, y en la parte palmar se inserta el tendón. ¿Qué flexor? Porque hay dos flexores, el profundo. Superficial. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que leer anatomía, chicos. Ya, yo cada rato voy insistiendo, bueno, en lo que el grupo que depende de mí, pero igual todos tienen que leer anatomía. Eso es básico para poder pues, entender esto, ¿no? Si yo tengo una ruptura del mecanismo extensor o abulsión o se me rompe por un esfuerzo el extensor en la falange distal, el flexor me lo jala, ¿sí? Y me queda así. O sea, siempre hay una sinergia o una equivalencia entre un músculo que jala y otro que, uno que flexiona, otro que estira, por ejemplo, o que extiende, en la rodilla, en todas partes del cuerpo. Si falla mi cuádriceps, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la rodilla en el tiempo? Va a estar flexionado. ¿El cuádriceps qué músculo, qué función tiene sobre todo en la rodilla? Extensos. Extensor. Entonces, si falla el extensor, la rodilla poco a poco se me va a ir doblando. Se me va a poner una rodilla flexa. ¿Sí? En todo el cuerpo es igual. Si yo tengo una lesión o una abulsión, un desprendimiento del extensor, el dedo cae porque el flexor no tiene quien lo reprima. No tiene su antagonista. Entonces se ve así. Entonces es una lesión de la inserción distal del extensor. ¿Sí? Ese es el dedo de martillo. Los movimientos de la muñeca, ¿sí? Aquí otro signo que es el signo de Filkens, ahí lo ven, que es este de acá, perdón, este de aquí. Cuando vemos que hay una inflamación de la primera corredera, y esto también tienen que ustedes pues leerlo, cuántas correderas extensoras hay en la muñeca. Cuando la primera se inflama, ¿no? Se llena de líquido, pues se mantiene sinovitis, ¿no? Y de pronto, al pasar por la corredera, que es como un túnel, por el cual pasan esos tendones, pues presenta dolor a nivel de la región del estiloides radial. Sobre todo cuando haces el signo, ¿no? Agarras el pulgar, envuelves con tu mano y le haces desviación cubital. Ahí va a presentar intenso dolor aquí, eso se llama signo de Filkenstein, ¿no? Filkenstein, ¿sí? Que habla de una tenosis de Kervain, ¿sí? El dedo resorte es otra cosa, que es que tenemos pues, también eso es un tema que ustedes tienen que ir repasando. Por eso son los mecanismos extensores, a nivel de los flexores tenemos bueno, el profundo y superficial, que va pasando, ¿no? En ciertos lugares, por ejemplo aquí, por poleas. ¿Ustedes se acuerdan las poleas? En mano. ¿Para qué sirven las poleas? ¿Cuántas poleas hay? 1, 2, 3, 4, supongo. 4. Pues tienen que ir leyendo. 4. Bueno, pero son como, son varias, exacto, sí. Entonces, siendo la principal,
La polea que va entre la articulación metacarpo-falángica, desde la más gruesa. ¿Sí? Son como túneles por lo cual discurren los tendones. ¿Sí? Si yo tengo un tendón inflamado, ¿no? Si el tendón y la vaina se hincha, ¿sí? Ya difícilmente pasa por ese túnel. Y lo primero que va a hacer es doler. Cuando yo doblo, duele aquí. Lo que va a pasar si se hincha más es que de pronto pasa y se atasca ahí, ¿sí? Yo dobla y mi dedo se queda así. Y de pronto intento estirarlo con mi propia voluntad o lo empujo y se suelta bruscamente, como un resorte o como un gatillo. Porque esto pasó bruscamente así, ¿me entienden? Eso se llama dedo en gatillo o dedo en resorte. ¿Ya? Y eso habla de una tenosinovitis de los flexores. ¿Sí? Acuérdense, Kervain, extensor primer compartimento, ¿sí? Dedos en resorte, tenosinovitis de los flexores, a nivel sobre todo de la polea A1, que es la principal. ¿Ya? Radiografía, siempre tenemos que saber de muñeca, ver. ¿Sí? Y la última parte que vamos a ver esta clase es la mano. ¿Ya? Entonces, mano, bueno, es una articulación que comprende un segmento que muestra muchas articulaciones y mucho la complejidad, ¿no?, que existe en el ser humano de ese segmento corporal. Entonces vamos a ver la forma y el tamaño. Si de pronto es un paciente que ya tiene 20, 30 años y de pronto pues, comienza a crecerle, o sea, de pronto te dice, me han montado la talla de zapato de un número en los últimos 6 meses. ¿Qué pasó? Ese es el primer signo. Y de pronto, y también los dedos le están aumentando en tamaño. Y de pronto ves, ¿no?, que tiene cierto prognatismo y tiene a veces un poco la frente un poco pronunciada. Te vas a pensar en una acromegalia como un tumor hipoficial. Entonces la acromegalia es eso, ¿no? O sea, crecimiento en lugares distales. ¿Sí? La polidactilia, ¿qué significa polidactilia? Que tiene muchos dedos, ¿no? ¿Cuántos más dedos es lo normal? Uno más. O sea, ¿cuántos? 6. ¿Está bien, no? ¿Cuántos dedos tenemos? ¿Cuántos dedos tiene? ¿Cuántos dedos tenemos nosotros? ¿Cuántos dedos tenemos nosotros? Los dedos son los de la mano, 20. los pies son los dedos. 20. Entonces, si yo tengo 6, soy polidactílico. O sea, es más de 20. ¿Ya? Esa es la polidactilia. No es ni más de 1, ni más de 6, o 6, o 8, o 10. ¿Sí? Puede tener una mano 10 dedos, pero la polidactilia es así. Pero la polidactilia se define como más de 10 dedos. ¿Ya? Porque contamos todos los dedos de todo el cuerpo. ¿Ya? Porque también puede ser a veces en mano y en pies o en solamente un lado. Las sindactilias ya cuando se juntan, aparte de varios, se juntan. O no puedes, a veces no tienes varios, pero sí tienes los dedos pegados, tanto por las partes blandas, a veces por la parte ósea. Lo de Dupuytren lo vimos hace un rato, que es la contractura por fibromatosis de la fascia palmar. Y bueno, otro ya artrosis o reumática, ¿no? Aquí una polidactilia, ¿ves? 6 dedos tiene este paciente. En este caso, en el lado izquierdo suyo, una deformidad articular, ¿ves? Deformidad articular, ¿no? Entonces ahí pensar en una luxación, ¿sí? Y en el otro lado hay unas fracturas, ¿no?, a nivel de los metacarpos. Mano reumática en el lado izquierdo suyo, ¿no? Aquí pueden ver, pues, flogosis, ¿no?, aumento de volumen articular, ¿sí? Viene la flogosis y aumento de volumen articular de la interfalángica del pulgar. Ven los dedos, ¿sí? Se llama dedo en cuello existe o dedo en botón. Acá hay un mecanismo de extensor que falla y los dedos en la punta hacen la hiperflexión y en la interfalángica proximal hacen una hiperextensión y se forma ese tipo de dedo. También vemos habitualmente que los dedos se van hacia cubital, ¿sí? Se llama desviación ráfaga cubital, porque los tendones extensores que deben pasar, ¿no?, por las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no?, se luxan hacia las
zonas interarticulares, aquí, se luxan acá, este se luxa aquí, se luxa acá y se luxa acá por fuera ya. Entonces hace que jale hacia afuera todos los dedos. Aquí un ganglión o un quiste sinovial. Los movimientos, los principales de pinza y prensión, que son movimientos y todo lo que, si esto ven acá, es lo que permite que hagamos ese movimiento. ¿Sí? La prensión y la pinza. Eso es lo que nos diferencia del resto de los seres vivientes, ¿no? Del planeta. Esto para ver pues el flexor profundo, ¿sí? El flexor superficial, ¿no? Y en este caso, bueno, extensores, los extensores propios tenemos pues, sobre todo el dedo pequeño y el dedo índice, son los que tienen extensores propios, el resto es por común, ¿sí? Y en el otro lado la polidactil y polisindactiles, ustedes ven, tienen muchos deditos y algunos de ellos pegados, ¿ven? O fusionados, eso se llama polisindactil. Por último, la inervación de la mano, tenemos que saber, ¿sí? Nervio cubital, ¿no? Nervio mediano y nervio radial. ¿Sí? Tenemos que ver la inervación porque, bueno, ante una lesión, pues pensar, hay lesión de tal o cual nervio, tal territorio, o si queremos a veces anestesiar, de pronto quiero solamente hacer una sutura de este dedo, o esta zona acá, entonces bloqueo a nivel del cubital, ¿no? Con anestesia ahí me da todo el territorio, no tengo que estar en cabo varias veces, ¿no? Mediano igual y así. ¿Quieren una pregunta a este tema? Que ya es el primer tema. Y el otro es un poco más rápido, más que cadera. ¿Ahora preguntas sobre esto o no? Entonces deben saber, sobre todo, el examen físico que tienen que ustedes saber. Físico, clínico, ¿no? Y la anamnesis. En eso se vale la medicina en general, no solamente trauma, ¿no? O sea, cualquier paciente que tenga una dolencia en cualquier especialidad, lo primero que tienes que hacer es sentarte a hablar con él, con ella, ¿no? Con la madre, con el padre, o con el hijo, si es un abuelito, ¿no? Y conversar con ellos y tratar de sacarles toda la información posible para poder ir a ese diagnóstico. ¿Ya? Después se hace el examen físico. No es que de pronto llega el paciente y ya en la cama y te examina, no, así no es. O sea, la medicina es saber conversar, sobre todo investigar, ¿no? Y preocuparse por el paciente. Ustedes tienen que ver eso siempre. Y explicarle al paciente qué es lo que van a hacer, qué no van a hacer, qué es lo que puede tener. Y tratar de hablarles también con un idioma que el paciente entienda. Si de pronto le dices, tiene una condromalacia paterial de cuarto grado, y el paciente piensa que se va a morir. Porque no sabe, pues. O sea, no tiene por qué saber qué es eso, simplemente que tiene un poco de gas en el cartílago rótulo y que por eso le duele, y no se va a morir por eso. ¿No? Entonces, pero esos términos, guárdenselo para entre médicos conversar. Sí, yo puedo conversar con un colega de ese término, porque debo conversarlo así, pero con un paciente que no tiene por qué saber nada de medicina, pues no tienes que conversar de eso porque lo asustas. Se va a internet y comienza a buscar todo y me morí, ya me muero, no puedo caminar, no puedo subir escaleras. Porque ahora todo el mundo busca en internet cualquier cosa, que puede estar correcta, pero si no la orientas bien a eso que lees, el paciente va a pensar que se va a morir o que tiene lo peor, que se coja, muere. Entonces explíquenme al paciente bien. Bueno, pasamos lista por segunda vez.